Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, para ser sinceros, más debatidos de la ley de divorcio chilena: la compensación económica. Pensemos en esto por un momento. Cuando un matrimonio se acaba, casi siempre nos enfocamos en el papeleo, en la separación legal, pero ¿qué pasa con el futuro financiero de la persona que dejó su carrera en pausa para dedicarse a la familia? Esa es una interrogante inmensa que vamos a resolver hoy. Y aquí salta la primera gran duda, directo al grano. Si una pareja se separa en buenos términos, de mutuo acuerdo, ¿pueden simplemente firmar un papel y acordar una pensión económica de por vida para el cónyuge más débil? El sentido común nos diría, claro, es su dinero. Sin embargo, el derecho de familia tiene una respuesta muchísimo más compleja y sorprendente. Bueno, para armar este rompecabezas y entender cómo los tribunales han resuelto este misterio durante los últimos 20 años, vamos a revisar 6 etapas clave. 1. La libertad de los cónyuges. 2. El debate entre alimentos o indemnización. 3. Su naturaleza sui generis. 4. El riesgo vitalicio. 5. La controversia del arresto. Y 6. El verdadero rol del juez. Así que vamos a ello. Punto número 1. La libertad de los cónyuges. El espejismo de la autonomía privada. A ver, al principio de la ley, en 2004, todo el mundo creía que los exesposos tenían una libertad absoluta para fijar los términos económicos. Era su vida, sus reglas, ¿no? Pero la ley tenía un detalle escondido, una frase clave en su artículo 63 que decía que los acuerdos se someterán a la aprobación del tribunal. Ojo con esa palabra, someter. Eso implica un análisis con lupa. Es la primera gran pista de que en un divorcio la autonomía no es llegar y llevar, no es tan libre como en otros contratos. Lo que nos lleva a la sección 2. ¿Alimentos o indemnización? El gran debate legal. Para entender los límites de esta supuesta libertad, el sistema judicial tuvo que preguntarse, ¿qué es exactamente esta compensación? Los tribunales se debatieron entre dos opciones lógicas. Por un lado, es como la pensión de alimentos, esa que busca cubrir lo básico para que alguien pueda subsistir a futuro. O por otro lado, es una indemnización civil, como cuando alguien te choca el auto y tiene que repararte el daño o el dinero que dejaste de ganar. Increíblemente, los tribunales terminaron rechazando ambas. No son alimentos, porque se paga incluso si el beneficiario es millonario, y no tiene necesidad. Y cero posibilidades de que sea una indemnización civil, porque decidir quedarse en casa a cuidar a los niños fue un proyecto de vida en común, no un daño malintencionado que el otro te hizo. Pero para aterrizar todo este enredo legal, hay que mirar la vida real. Hay un dato estadístico brutal que explica todo esto. En Chile, las mujeres dedican en promedio 3,3 horas más al día a las labores del hogar no remuneradas si las comparamos con los hombres. 3,3 horas extras diarias. Esta asimetría estructural de la que tanto se habla es el origen verdadero, la causa de la brecha económica que la ley intenta arreglar cuando el matrimonio se rompe. Pasemos a la sección 3. Una naturaleza sui generis, la tercera vía legal. Y lo más interesante de todo esto es lo que hicieron los jueces al quedarse sin opciones. Al verse acorralados, sin poder llamarlo ni alimento ni indemnización, el sistema judicial creó una tercera vía. Dijeron, esto es algo sui generis, es decir, una obligación legal totalmente única en su especie. No tiene nada que ver con buscar culpables, ni tampoco es un acto de caridad. Está basada puramente en la equidad. Su gran objetivo es darle herramientas concretas al cónyuge que quedó económicamente en desventaja para que, literal, pueda armar sus maletas y reiniciar su vida de forma independiente. Y esto cobra todo el sentido del mundo cuando vemos los números de participación. Tenemos una participación laboral femenina que ronda el 46,2%, contrastada con esa montaña de horas absorbidas por el trabajo en casa. Viéndolo así de forma totalmente neutral, la compensación no es una especie de castigo para el que paga, sino un mecanismo de equilibrio. Está diseñado para nivelar la cancha frente a una realidad estadística que es simplemente innegable. Sección 4. El riesgo vitalicio. El problema de las cuotas infinitas. Ahora, aquí es donde la teoría bonita se estrella contra la pared de la práctica. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa si firman un acuerdo para pagar una compensación todos los meses hasta el día de su muerte? Un desastre logístico y emocional. Una renta vitalicia lo único que hace es perpetuar el conflicto familiar por décadas. Además, legalmente hablando, esta compensación es lo que llaman un crédito quirografario. Suena complicado, pero solo significa que es una deuda común y corriente, sin privilegios para ser cobrada. Si en 15 años el ex deja de pagar, recuperar esa plata es un calvario absoluto. En vez de darte alas para reiniciar tu vida, te deja anclado para siempre a un juicio eterno con tu expareja.
Es justamente por esta pesadilla práctica que la Corte Suprema de Chile se plantó firme. Han dicho textual, y esto es clave, que un acuerdo de este tipo aparece incompatible con la idea de un pago de por vida, indicando que esto desnaturaliza la institución. O sea, rompe el espíritu de la ley. La meta de divorciarse es cerrar un ciclo de forma pacífica y definitiva, no extender una especie de cordón umbilical financiero hasta la tumba. Entramos al punto 5. La controversia del arresto. ¿Cárcel por deudas? Imaginen este escenario. ¿Qué pasa si el que tiene que pagar las cuotas dice, no pago más, y se cruza de brazos? ¿Cómo lo obligas? Bueno, la ley se sacó de la manga una ficción legal súper astuta en el artículo 66. Básicamente, la ley finge, cierra los ojos y dice que esta deuda de compensación se va a tratar como si fuera una pensión de alimentos. Pero lo hace con un solo propósito: poder usar métodos de cobranza durísimos. Estamos hablando de arresto nocturno, arraigo nacional para no salir del país, o hasta quitarte la licencia de conducir. Pero claro, mandar a alguien a dormir a la cárcel por una deuda que en el fondo es económica, eso es meterse en un terreno constitucional súper resbaladizo. De hecho, ha habido votos disidentes apasionados de jueces que apuntan al artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese artículo dice clarito que se prohíbe la prisión por deudas. El argumento de estos jueces disidentes es demoledor. Dicen que en derecho las cosas son lo que son y no lo que de ellas se diga. O sea, ponerle una máscara a una deuda civil y llamarla alimento, solo para poder meter preso al deudor, es cruzar una línea que muchos juristas consideran inaceptable a nivel internacional. Llegamos a la sección final, la número 6. El verdadero rol del juez, más que un simple timbre. Entonces, llegados a este punto, si los acuerdos para toda la vida son pésimos en la práctica, y meter preso al deudor genera un debate tremendo, ¿quién es el encargado de frenar este desastre? El punto crucial aquí es el cambio de mentalidad. Pasamos de una visión súper antigua donde el juez de familia era visto como un mero homologador, o sea, un funcionario que solo ponía un timbre a lo que la pareja traía de la notaría, a una visión moderna y radicalmente distinta. Hoy, el juez es un protector activo. Tiene el poder, y más importante, el deber legal, de analizar el fondo de ese acuerdo y decir, no, esto no procede si ve que perjudica a una de las partes. Hoy por hoy, el juez tiene que seguir una serie de pasos sí o sí. Primero, agarrar ese acuerdo privado y revisarlo exhaustivamente. Segundo, aplicar el principio rector de proteger al cónyuge que queda más vulnerable tras el divorcio. Y tercero, rechazar de inmediato cualquier invento, como las rentas vitalicias, que vaya contra el espíritu de la ley. Nos queda clarísimo que esa famosa autonomía para decidir sobre los bienes en un matrimonio tiene límites duros, y el Estado está ahí para vigilarlos. Y con todo esto sobre la mesa, nos queda una reflexión final enorme flotando en el aire. Al ver cómo funciona esta figura, nos podríamos preguntar, ¿hasta qué punto debería meterse el Estado en los acuerdos privados de dos adultos que deciden separarse? ¿Es esta necesidad de proteger al más débil una justificación suficientemente fuerte como para anular lo que dos personas decidieron libremente hacer con su propio dinero? Es un acto de malabarismo tremendo entre el derecho que todos tenemos a elegir y el deber que tiene la sociedad de proteger. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración, y hasta la próxima.